Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga del conocimiento y de la realización de Brahman, el Jnana Vijnana Yoga, del capítulo 7 del Bhagavad Gita. Recordemos que este capítulo lo hemos enmarcado dentro del bloque del Bhakti Yoga. En este capítulo, Krishna nos explica la naturaleza de la realidad absoluta, Brahman. El yogi que ha alcanzado esta meta no tiene ya nada más que saber. Esta unión completa con el Señor es muy difícil de lograr. Jnana puede ser traducido como conocimiento de Brahman, como la única realidad. El Sri Ramakrishna decía que Jnana es conocer a Atman a través del camino de la discriminación, del no es esto, el famoso neti neti. Y Vijnana podría ser traducido como la realización de Brahman, el autoconocimiento absoluto. En este estado todo se convierte en uno. Este capítulo podríamos estructurarlo en 6 bloques. En el primer bloque, en los slokas 1 al 3, encontramos el conocimiento de Brahman mediante el Jnana y el Bhakti Yoga. Krishna inició este profundo discurso explicando que con el Jnana Yoga, con tu mente fijada en mí, el yoga y el Bhakti Yoga, siendo yo el único refugio, podrá ser conocido el Señor. Y os leo el primer verso. Escucha cómo con tu mente fijada en mí, practicando el yoga, y siendo yo el único refugio, sin duda me conocerás por completo. Una vez logrado este conocimiento, el yogi que lo ha logrado ya no le queda nada más por saber, nada más por conocer. Y os leo el verso número 2. Te expondré este conocimiento en su totalidad, combinado con el conocimiento discriminativo, es decir, la experiencia personal, la realización, y cuando lo hayas conocido no te quedará nada más por conocer. Reflexiona por un momento. ¿Te imaginas que ya no te quedase nada más por conocer? A continuación, Krishna nos avisa que esta unión completa con el Señor, como ya hemos comentado, es muy difícil de alcanzar, y os leo el verso número 3. Entre millares de hombres, apenas uno se esfuerza por alcanzar la perfección. Entre aquellos que se esfuerzan, apenas uno me conoce en verdad. ¿Por qué crees que esta unión es tan difícil de alcanzar? En el segundo bloque, en los slokas 4 al 7, se centra en estudiar la Prakriti inferior y superior como manifestaciones del Señor en el universo. Prakriti es un concepto clave en el hinduismo. Ya proviene de antes del Gita, en la doctrina Sankhya, y todo el capítulo 2 del Gita se centra en exponer la filosofía Sankhya, ¿no? Que básicamente se centra en el conocimiento de Atman. Pero Prakriti se refiere a la materia básica del universo. Prakriti tiene 3 cualidades llamadas gunas, cuyo equilibrio es la base de la armonía. Estas gunas son sattva, rajas y tamas. Están presentes en todos y en todo. Estas 3 cualidades engañan al alma y le hacen olvidar su verdadera naturaleza, que es ser una con Dios. En el capítulo 14, el yoga de la diferenciación de las 3 gunas está centrado en las enseñanzas sobre las gunas. Este engaño, denominado Maya, solo puede ser eliminado por la gracia del Señor. Recordemos que en el capítulo 3, el Karma Yoga del Bhagavad Gita, Krishna ya había transmitido a Arjuna. Os leo el verso número 5 del capítulo 3. Porque nada permanece inactivo ni por un momento. Todos actúan obligados por las gunas inherentes a Prakriti. A continuación, Krishna explica las manifestaciones del Señor como el universo, es decir, su Prakriti superior e inferior. El Prakriti inferior está formado por los 5 elementos, mente, ego e intelecto. Os leo el verso número 4. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego. Por lo tanto, mi Prakriti se divide por el camino octuple. Observemos que tanto la inteligencia como el ego y la mente forman parte de Prakriti. Y el Prakriti superior sería como la esencia vital que sostiene el universo. Y os leo el verso número 5. Este es mi aspecto inferior. Conoce mi otro aspecto, el superior, que es la esencia vital por la cual este mundo se sostiene.
Estas dos Prakritis componen la fuente de toda la vida, formando el elemento vital que crea, sostiene y provoca la disolución final del universo y de todo lo que contiene. Os leo el verso número 6. Tienes que saber que estas dos Prakritis componen la fuente de la cual todos los seres emanan. Yo soy el origen y el final del universo. Por favor, reflexiona sobre esta profunda afirmación. Yo soy el origen y el final del universo. A continuación, Krishna afirma que no hay nada superior a él, que todo lo que existe no es más que él mismo. Y os leo el verso número 7. No hay nada superior a mí. Todo esto pende de mí como una hilera de gemas sobre un collar. Este verso es muy conocido y es clave en el Gita, y es muy utilizado por los Bhaktis. Por favor, medita sobre este concepto. Todo esto pende de mí como una hilera de gemas sobre un collar. En el bloque tercero, entre los slokas 8 y 12, se centra en analizar la omnipresencia del Señor en el universo. En los siguientes slokas, Krishna describe la naturaleza omnipresente del Señor, como por ejemplo, en el sol y la luna yo soy la luz, o yo soy la vida en todos los seres. Seguidamente, Krishna afirma que él, como el supremo Brahman o Paramatman, es la semilla eterna de todo y la razón de todos los seres racionales. Os leo el verso número 10. Conóceme por ser la semilla primigenia de todos los seres. Yo soy la razón de los seres racionales y el esplendor de lo espléndido. Krishna destacó que el Señor es quien permite desligarse de la pasión y del deseo, e incluso que Él es la rectitud. Os leo el verso número 11. De los fuertes yo soy la fortaleza, desunida del deseo y de la pasión. En los seres yo soy el anhelo indivisible de la rectitud. El Señor no depende de las manifestaciones de las gunas, ellas proceden de Él, sin embargo, Él no está en ellas. Sin el Señor serían imposibles estas manifestaciones. Y os leo el verso número 12. Tienes que saber que todas las manifestaciones de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, no proceden de nadie más que de mí. Pero yo, como Paramatman, no estoy en ellas están en mí. En el bloque cuarto, en los slokas 13 al 19, nos hace un perfil de los malhechores y bienhechores, y de los 4 tipos de devotos y los caminos del yoga. En este apartado, Krishna nos explica que por esta confusión generada por las manifestaciones de estas tres gunas, el mundo entero no me reconoce como el imperecedero, en el verso 13. Y este es su ilusorio misterio divino. Os leo el verso número 14. Por esto mi ilusorio misterio divino, compuesto por las tres gunas, es difícil de penetrar, pero para quienes yo soy su único refugio, traspasan el velo. Krishna explica también que hay otras formas de devoción que son inferiores, ya que carecen de conocimiento llana y siguen perversos caminos o motivos. Y destacó los 4 verdaderos buscadores en el verso número 16, y os lo resumo. Tenemos al afligido, es decir, cuando el hombre está en apuros, como la enfermedad, la pérdida de un trabajo o la muerte de un conocido, es uno de los perfiles que suele coincidir con cuando se busca a Dios, ¿no? Es la gran mayoría de la humanidad. El segundo perfil sería quien busca el conocimiento, el Jnani, y sabe que el Señor es la única realidad en este irreal universo. El que busca el bienestar, el Karma Yoga, es decir, uno puede buscar las comodidades materiales siguiendo un camino espiritual siempre que no se opongan a la ley del Dharma. Y por último, el cuarto, el iluminado, el Bhakti Yoga, Bhakta Yoga. Y a continuación, Krishna afirma, de estos, el iluminado, el Bhakta, siempre unido a mí por una firme devoción, es el mejor. Porque para los iluminados yo soy extremadamente amado y Él es amado por mí. Pero para el Señor todos estos bienhechores y estimados son estimados por Él. Pero el Bhakti es el más amado. El Bhakta ama al Señor solo por puro amor. En el bloque número 5, en los versos 20 a 23,
se centra en analizar la validez de cualquier camino si es seguido con fe y devoción. Krishna inicia este apartado asegurando que el ignorante busca refugio en otros dioses, poniendo su fe en diversos ritos. Y de nuevo el Señor reafirma el importante principio de armonía religiosa. La verdad es solo una, los sabios la llaman de diferente manera, que ya estaba en el Rig Veda. Krishna ya lo había expuesto en el capítulo 4, el yoga del conocimiento, de la acción y de la renunciación del Gita. Y os lo recuerdo, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo, retorno en todas las épocas y lugares para pronunciar lo sagrado, para destruir el pecado del pecador, para restablecer lo justo, el Dharma. Y ahora afirma, en el verso 21, cualquiera que sea la forma que uno adore, si es con fe y devoción, de esa misma manera yo afirmo su fe. En el siglo XIX, Sri Ramakrishna lo anunciará como el principio de armonía entre religiones, el Yatumat Tatupat, tantas religiones, tantos caminos. Y posteriormente Swami Vivekananda lo explicará al mundo. El Señor nos recuerda que aunque el hombre siga otro camino, y aunque el deseo le haga buscar los frutos de la acción, Él es quien lo otorga, aunque el fruto de estos miopes sea limitado. Poseído por esta fe, busca un propósito y lo obtiene a través de sus deseos, pero en verdad, por nadie más que por mí lo obtiene. Gita 7:22. En el bloque número 6, en los versos 24 al 30, se analizan las causas de la ignorancia y el perfil de quien ha conocido al Señor. Previamente ya hicimos referencia a los versos 7 y 8 del Gita, y por ello Krishna asegura que quien no tiene el conocimiento es incapaz de reconocer su naturaleza, manifestaciones y no manifestaciones, ni sus encarnaciones en la tierra para restablecer el Dharma. Y os leo el verso 24. Sin conocer mi naturaleza trascendente, imperecedera y suprema, aquellos que no disciernen piensan en mí, quien siendo inmanifestado se convierte en manifestado. Lo absoluto es sin forma, infinito, eterno, está más allá de Maya, pero por su propio poder de Maya se encarna para restablecer el Dharma. Lamentablemente, el ignorante considera el nombre y la forma del Señor como su verdadera naturaleza, y así no lo encuentran diferente de los demás mortales. El Señor avisa que debido a su ilusorio misterio, Él no se manifiesta a todo el mundo. Es decir, sin conocimiento y devoción, Bhakti no se manifestará. Y también nos dice que nadie me conoce a mí. Pero aquel hombre íntegro, libre de pares de opuestos y de las redes del engaño, y que le adora con devoción, conocerá a Brahman, Adiyatma, el aspecto más trascendente y espiritual y más elevado del yo, y a todo el karma. Para finalizar este capítulo, Krishna le introdujo 3 conceptos nuevos, Adibhuta, Adidaiva, Adiyajna, que serán explicados en el capítulo siguiente, el 8º, el yoga de Brahma. Muchísimas gracias. Namaste.